Estaba fregando el suelo del vestíbulo hasta que Luis Miguel la oyó hablar mandarín, español y francés como una nativa. Lo que ocurrió a continuación conmocionó a toda su empresa. La mayoría de la gente no se fijó en el equipo de limpieza de Alberdi Internacional. No por malicia, sino por costumbre. Llegaban fuera del horario laboral, empujando carritos, cambiando bolsas de basura, limpiando mesas de conferencias, integrándose en el ambiente como música de ascensor. Era lunes por la mañana en el centro de Texas, y el vestíbulo principal de la empresa, una de las muchas propiedades de Luis Miguel, bullía con zapatos repiqueteando contra las baldosas, gente tecleando en sus teléfonos, hablando de plazos y agarrando el café como si tuviera las respuestas. Luis Miguel, el famoso cantante y ahora director ejecutivo de su propia empresa, estaba a mitad de camino de su caminata desde el aparcamiento hasta la suite ejecutiva del piso 18 cuando la oyó. Una voz. Pero no una voz cualquiera. Fluida, aguda y con fluidez en un idioma que no había oído desde su última visita a la oficina de su empresa en Shanghái. Mandarin. Lo dejó paralizado. No porque fuera mandarín, sino por quien lo hablaba. Miró a su alrededor, pensando que quizá algún representante de ventas internacional había llegado temprano. Pero entonces la vio. Una mujer con uniforme de conserje color borgoña, con el pelo corto recogido en una coleta, de pie cerca del directorio táctil del vestíbulo. Estaba conversando con un hombre mayor, con chaqueta azul marino y gafas de montura gruesa, que parecía confundido y aliviado a la vez. Gesticulaba con calma, con voz cálida y firme, dirigiéndolo hacia los ascensores. Luis Miguel entrecerró los ojos. La había visto antes, pasando por los pasillos después de las reuniones tardías. Siempre educada, siempre callada. Nunca la miraba a los ojos a menos que le hablaran. Ni siquiera sabía su nombre, pero allí estaba, traduciendo y explicando sin esfuerzo la logística de los edificios en un idioma que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera podían pronunciar correctamente. Dio un paso lento hacia adelante. Al acercarse, ella terminó la conversación en mandarín y se giró hacia un repartidor que sostenía un portapapeles. Estando buscando el muelle de carga está tras el edificio junto al estacionamiento norte, dijo con fluidez, cambiando al español. El repartidor parpadeó. Sí, gracias. Luego, con la misma naturalidad, se volvió hacia un vendedor que estaba cerca, mirando un juego de cajas mal etiquetadas. Est mal marquet la salle de conférence bis estrecote, le dijo en francés, señalando con una leve sonrisa. La mandíbula de Luis Miguel se tensó ligeramente, no por ira sino por algo más. Algo más apretado. Una pizca de culpa. Había trabajado en logística global y en su carrera musical durante más de 2 décadas, liderado expansiones internacionales, contratado traductores, creado programas de capacitación intercultural para sus giras. Sin embargo, aquí en su propio edificio, la persona con mayor talento lingüístico que había conocido en meses había estado fregando inodoros solo 2 pisos más abajo. Dio un paso adelante, más curioso que autoritario. Disculpe. Se giró hacia él, sobresaltada pero serena. Sí, señor. Él sonrió levemente. Eso era mandarín, ¿verdad? Sí, señor. ¿Lo habla con fluidez? Sí. ¿En español? ¿Francés? Ella asintió. También portugués, alemán, árabe, italiano, suajili y leo latín. Pero eso no lo cuento. Parpadeó. ¿Me está diciendo que habla 9 idiomas? Sí, señor. No había orgullo en su tono, ni arrogancia, solo verdad, directa como una viga nivelada. La miró fijamente un segundo, tratando de entender el hecho de que una conserje en su edificio, una mujer que fregaba pisos en silencio todas las noches, era una Naciones Unidas andante. ¿Cómo se llama?, preguntó. Finalmente. Denise Atwater. Señora. Atwater, ¿está libre unos minutos? Su ceja se arqueó ligeramente ahora. Sí. Me gustaría hablar con usted en mi oficina. Notó la mirada de vacilación. No miedo exactamente, solo ese reflejo incorporado que las personas tienen cuando están acostumbradas a ser ignoradas o subestimadas. Ella asintió lentamente. De acuerdo. Presionó el botón del ascensor, manteniendo la puerta abierta mientras ella entraba. Dentro del ascensor, el silencio se instaló por un momento. Llevo 13 años trabajando aquí, dijo de repente mientras subían hacia la planta ejecutiva. Él se giró hacia ella. Nunca pensé que me invitarían a subir. Esbozó una leve sonrisa. Te sorprendería lo rápido que pueden cambiar las cosas. Pero no tenía ni idea de cuánto estaba a punto de cambiar. Ni para ella ni para él. El ascensor sonó. Denise salió primero,
Sus zapatos no hacían ruido sobre el suelo de madera pulida del pasillo ejecutivo. Olía a cítricos y a dinero de cuero, si es que había que ponerle un aroma. El asistente de Luis Miguel levantó la vista, con los ojos muy abiertos al ver a Denise a su lado. No dio explicaciones, solo le hizo un gesto para que los dejara pasar. Una vez dentro de la oficina acristalada, le indicó una silla frente a su escritorio. Por favor, siéntese. Ella se sentó con cuidado, cruzando las manos sobre el regazo, y sus ojos se movían lentamente por la habitación. No estaba impresionada, solo observaba. Un gran mapa del mundo colgaba detrás de él, cada país marcado con alfileres de colores. En la mesa auxiliar, una bandeja con tazas de café expreso, una foto de sus dos hijas y un premio polvoriento de una conferencia comercial en Bruselas. Luis Miguel se sentó frente a ella, ligeramente inclinado hacia adelante. Bueno, Denise, voy a ser sincero. No esperaba tener esta conversación hoy. Asintió levemente, con la postura quieta, el rostro indescifrable. Pero te acabo de oír hablar 3 idiomas como si estuvieras accionando interruptores de luz, y necesito entender. ¿Cómo alguien como tú acaba trabajando aquí limpiando suelos? Por un segundo no respondió. Sus ojos se dirigieron a la ventana y luego a él. Tienes tiempo para la verdad. Si no, no te lo habría preguntado. Suspiró. De acuerdo, entonces. Se frotó las palmas de las manos como si estuviera calentando las palabras. Nací en Toledo, Ohio. Hija única. Mi padre era instalador de tuberías, mi madre auxiliar de enfermería. No tenían mucho, pero trabajaban duro. Impulsaban la educación como si fuera una religión. Conseguí una beca completa para la Universidad Estatal de Kent, me especialicé en lingüística. Estaba a mitad de un máster cuando mi madre enfermó. Hizo una pausa. Volví a casa para cuidarla. Luego, mi padre falleció de un derrame cerebral 6 meses después. Todo se derrumbó después de eso. Ladeó la cabeza ligeramente, como si rebobinara los recuerdos antes de decirlos. Tenía un bebé. Sin dinero, sin pareja que se quedara. Así que trabajé en lo que pude encontrar. Tiendas de comestibles, residencias de ancianos, trabajos temporales. Finalmente, un supervisor de limpieza aquí me ofreció horario nocturno. Me permitió recoger a mi hija del colegio, pagar la factura de la luz. Así es como llegué aquí. Luis Miguel la observaba, sin pestañear, solo escuchando. Pero los idiomas que no dejé de aprender. Pedí prestados libros de texto, escuché grabaciones, leí periódicos en 5 idiomas diferentes solo para mantenerme alerta. Es lo que hago. Es lo único que hago que me hace sentir que todavía importo. Su voz no tembló. No era ensayada ni poética, simplemente sencilla. La mayoría de la gente nunca pregunta, añadió. Vieron el uniforme y asumieron. Esa última palabra quedó flotando en el aire. Asumiró. Luis Miguel se recostó en su silla, el peso de su historia sentándose en su pecho como una piedra. Se aclaró la garganta. Mire, señor Miguel, no digo esto para que nadie se sienta mal. No estoy amargada. La vida pasó. Hice lo que tenía que hacer. Todavía lo hago. Pero usted preguntó. Y esa es la respuesta. Exhaló lentamente. Denise Atwater era brillante. Eso era obvio ahora. Pero no estaba pidiendo lástima, ni siquiera una limosna. Estaba diciendo la verdad. Limpia, clara y un poco desgarradora. ¿Alguna vez piensan hacer otra cosa? Preguntó. Se encogió de hombros levemente. A veces. Pero es difícil soñar cuando hay que pagar la renta. Volvió a hacerse el silencio, pero ahora era diferente. Más denso, lleno de algo tácito pero poderoso. Luis Miguel cogió su libreta y anotó unas líneas. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó ella, con la voz aún serena, pero con un toque de curiosidad. Él la observó, pero una idea en particular ya se estaba formando en su cabeza, y no era pequeña. La conversación lo acompañó todo el día, incluso durante las revisiones de presupuesto y las visitas a los proveedores. La mente de Luis Miguel no dejaba de dar vueltas a aquella mañana, a Denise Atwater, a su voz serena y a la forma tan tranquila en que había enumerado 9 idiomas como si no fueran nada. Esa fluidez no se conseguía por arte de magia. Requería años de disciplina, curiosidad y corazón. Alrededor de las 3:45, salió de la planta ejecutiva y bajó en ascensor hasta la planta de servicio del edificio. Quería ver algo con sus propios ojos. Allí abajo, el aire era más cálido. Las paredes eran de un blanco roto, desgastadas por los carros y las botas. Pasó junto a equipos de mantenimiento, salas de descanso, montones de agua embotellada y finalmente llegó al cuarto de suministros de limpieza.
Vio a Denise por la puerta abierta, reponiendo paños de microfibra en un estante metálico. ¿Te molesta si te molesto otra vez?, preguntó, entrando. Ella se giró, ligeramente sorprendida. ¿Ha venido aquí? Sonrió, no podía dejar de pensar en nuestra conversación. Escucha, tengo que pedirte un favor. Se secó las manos en la camisa. ¿Qué clase de favor? Hay una reunión arriba. Un grupo de la oficina de Sao Paulo llegó temprano y nuestro traductor canceló a última hora. ¿Puedes ayudarme? Dudó solo un segundo. Portugués. Sí, puedo hacerlo. Minutos después estaban en la sala de conferencias 4C. 4 ejecutivos brasileños miraban sus teléfonos con torpeza. Denise entró, asintió en silencio y empezó a hablar en un portugués fluido y seguro. Luis Miguel observó cómo toda la sala se revolvía. Los hombros se relajaban y el contacto visual se agudizaba. No solo estaba traduciendo. Estaba creando un puente, haciendo que la gente se sintiera vista. Cuando uno de los visitantes contó un chiste en portugués, Denise respondió con una carcajada y un chiste que los hizo reír a todos. Luis Miguel no entendió ni una palabra, pero comprendió la conexión. Después de 20 minutos, la reunión terminó. Uno de los ejecutivos se volvió hacia él y le dijo en inglés: «Es mejor que cualquiera con quien hayamos trabajado este año». «¿Dónde la encontraste?». Luis Miguel miró a Denise, que ya estaba apilando tazas vacías en una bandeja. «Aquí mismo», dijo. De vuelta en el pasillo, la alcanzó. «¿Alguna vez has hecho traducción profesional?». Ella negó con la cabeza. Solo ayudaba a gente en hospitales, oficinas gubernamentales, cosas así. Sin certificado, sin tiempo para la escuela. Mi hija me necesitaba más. Luis Miguel asintió. ¿Y dónde está ahora? Tiene 26 años. Enfermera en Tempi. Se pagó la escuela ella misma. Terca como su madre. Ambos sonrieron, y por un segundo dejaron de parecer un director ejecutivo millonario y un conserje, solo dos personas hablando de la vida. Regresaron al nivel de servicio, donde Denise volvió a fichar. Tenía 2 pisos más que limpiar antes del cambio de turno, pero antes de irse, dijo algo que se le quedó grabado. «No hice nada especial hoy». La miró con las cejas arqueadas. «No es así como lo vi». Ella le dedicó una pequeña sonrisa. Y se fue. Esa noche, Luis Miguel se sentó en su lujoso coche un buen rato antes de conducir a casa. Pensó en todo. La presión por hacer crecer su imperio empresarial y musical, las reuniones con inversores, las interminables discusiones sobre diversidad y talentos sin explotar. Todo este tiempo han estado buscando afuera, reclutando globalmente, buscando savia nueva. Pero a veces el oro ya está en tu patio trasero. Y una vez que te das cuenta de eso, la verdadera pregunta es ¿qué vas a hacer al respecto? A la mañana siguiente, la placa de Denise sonó en el momento menos indicado. Acababa de terminar de limpiar el vestíbulo este cuando su supervisor, Ron, le tocó el hombro con una mirada que no era precisamente de enfado, pero tampoco era normal. «Oye, Denise, el señor Miguel pidió verte de nuevo». «Parpadeó. ¿Hice algo mal?». Ron negó con la cabeza. «No lo dijo. Solo me dijo que te avisara». Se limpió las manos con una toalla y siguió el mismo camino que había tomado el día anterior, solo que esta vez todos en el edificio parecieron notarla. La gente con la que se cruzaba levantaba la vista. Algunos susurraban. Una de las recepcionistas incluso le dedicó una sonrisa cortés, como si supiera algo que Denise desconocía. Cuando entró en la suite ejecutiva, Luis Miguel estaba de pie cerca de la ventana, tomando café solo y contemplando el horizonte. «Pase», dijo, sin darse la vuelta todavía. Ella se quedó en silencio junto a la puerta hasta que él la encaró. «He estado pensando», dijo, dejando su taza en un posavasos, en el talento. «Desperdicio. ¿Cuántas personas nunca tienen una oportunidad, no porque no sean buenas, sino porque nadie las mira 2 veces?» Denise no dijo nada. No se fiaba de los elogios fáciles. Había visto a demasiada gente hablar mucho y hacer poco. «Quiero crear un nuevo puesto», continuó. «Uno que no existía antes. Algo que esta empresa necesita con urgencia, aunque ahora no lo sepamos». Frunció el ceño. «¿Para qué?». «Enlace cultural para asuntos internacionales. Alguien que pueda hablar los idiomas, leer entre líneas, gestionar visitantes, proveedores, documentos. Todos los puntos de contacto globales que se estaban sorteando constantemente». Abrió la boca, pero no profirió ningún sonido. «Estás cualificada. Probablemente más que la mayoría de la gente de nuestro equipo directivo, la verdad. Y ya has demostrado que puedes con ello con gracia, paciencia e inteligencia». Lo miró fijamente, entrecerrando los ojos ligeramente. «¿Esto es real?».
Tan real como puedes serlo. No tengo un título universitario. Tienes algo mejor, vivido. Experiencia, compromiso y fluidez en 9 idiomas. ¿Crees que me importa un papel? Ella cambió de postura, aún insegura. ¿Por qué yo? La miró directamente. Porque te vi resolver 3 problemas en 3 idiomas antes de las 9 de la mañana de ayer. Y porque estoy cansado de pasar junto a gente como tú. Gente que hace el doble de trabajo por la mitad del crédito. Denise se cruzó de brazos. Ya sabes lo que va a decir la gente. No me importa. Lo miró fijamente un largo momento y luego dejó escapar un suspiro lento. Nunca he tenido un trabajo de oficina, dijo. Nunca tuve un título. Aprenderás rápido. No tengo un guardarropa para este tipo de cosas. Haré que HH envíe un estipendio para ropa. Soltó una risita seca. Pensó en todo. Lo estoy intentando. Una larga pausa se alargó entre ellos. Entonces Denise preguntó en voz baja, ¿qué hay de mi turno de abajo? ¿Quién me reemplaza? Luis Miguel sonrió. Encontraremos a alguien. Pero nadie puede reemplazarte. Durante mucho tiempo. Ninguno de los dos habló. Bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a mirarlo. ¿Estás segura de que esto no es algún tipo de favor? Él negó con la cabeza. Este es un reconocimiento atrasado. Se mordió el labio, los ojos brillantes, pero parpadeó para contener las lágrimas antes de que cayeran. De acuerdo, dijo con voz firme. A ver qué puedo hacer. Él extendió la mano. Ella se la estrechó. No era un simple apretón de manos. Era la historia que se reescribía. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era cómo reaccionarían los demás en el edificio. Para el miércoles, la noticia había corrido más rápido que los ascensores. Denise Atwater, la conserje del turno de noche, había sido ascendida a un puesto ejecutivo en una de las empresas de Luis Miguel. Nadie conocía la historia completa, solo rumores de que hablaba varios idiomas, que el propio director ejecutivo la había elegido, que podría tener algún tipo de pasado secreto, tal vez trabajo en el gobierno, tal vez incluso infiltrada. Los chismes iban del cubículo a la sala de conferencias. Algunos sentían curiosidad. Algunos sonreían y decían, me alegro por ella. Pero no todos aplaudían. En la sala de personal, 2 asistentes de marketing se acercaban a sus ensaladas. Solo digo, susurró uno. Tengo una maestría en negocios internacionales y llevo 2 años esperando un ascenso. Esta señora estaba fregando urinarios la semana pasada. Su amiga se encogió de hombros. Quizás sepa algo que nosotros no. Ay, por favor. Es Luis Miguel intentando parecer progresista. Marca una casilla. Esa misma energía se filtraba en las salas de juntas y los mensajes de Slack, un resentimiento silencioso mezclado con confusión. La gente no estaba acostumbrada a ascensos que vinieran de fuera de la escala habitual. Denise lo sintió en cuanto puso un pie en su nueva oficina en el piso 12. Era modesta, solo un escritorio, una planta y una computadora que aún no había tocado, pero para ella parecía otro planeta. Cuando Recursos Humanos terminó de incorporarla, preguntó si podía quedarse con el uniforme de noche para no usarlo, solo para recordarlo. Esa tarde se reunió con Víctor, jefe de operaciones internacionales. Entró con un portapapeles y la mirada fija, no le estrechó la mano, no se sentó. Así que eres el nuevo enlace, dijo, como si fuera una broma. Envuelto en cortesía. Denise levantó la vista. Eso es lo que me han dicho. ¿Tienes experiencia en entornos corporativos? Sonrió. Solo desde fuera mirando hacia adentro. No se rió. Tengo informes de Italia, contratos de nuestros socios de Dubái y todo un asunto con proveedores en Sao Paulo. ¿Crees que puedes con eso? Se puso de pie. Necesitaré unas horas para revisarlo, pero sí. Víctor dejó caer la carpeta en su escritorio y salió. Más tarde esa noche, Luis Miguel pasó por su oficina. ¿Qué tal el primer día? Exhaló y se reclinó en su silla. He tenido peores. Él sonrió. ¿Víctor te hace pasar un mal rato? No me asusta. Pence. Hizo una pausa y luego añadió. ¿Pero puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Podrías haberme dado una bonificación y seguir adelante. Se apoyó en el marco de la puerta. Porque me vi reflejado en ti. Arqueó una ceja. ¿Eras conserje? No. Pero a mí me pasaban por alto mucho. Venía de la nada. Mi padre arreglaba coches en un pueblo que nadie visita. Trabajé en 3 empleos durante la universidad. La gente pensaba que no encajaban habitaciones como esta. Denise asintió lentamente. Ahora eres tú quien decide quién entra. Él asintió de vuelta. Exactamente. Hubo un instante de silencio antes de que Denise bajara la vista al archivo en su escritorio.
Ser honesta. Estoy nerviosa. Bien. Significa que te importa. Levantó la vista de nuevo. Habrá gente que odie esto. Los superarán. ¿O no? De cualquier manera, seguiremos adelante. Luis Miguel se irguió. Tienes una historia, Denise. Una de verdad. Y ahora tienes una plataforma. Luego se giró para irse. Cuando la puerta se cerró tras él, Denise miró alrededor de su oficina. Recordó los años que había llorado en los baños durante las pausas del almuerzo, las noches que llegaba a casa con los pies doloridos y apenas con energía suficiente para calentar sopa. Los cumpleaños que se perdió, los ascensos que vio ir a personas que ni siquiera le dijeron buenos días. Abrió el cajón de su escritorio y guardó la vieja placa de conserje dentro, sin olvidar recordar exactamente lo que le costó llegar hasta aquí. Pero esta historia ya no era solo suya, y el foco de atención estaba a punto de brillar mucho más al final de la semana. La placa con el nombre de Denise estaba colgada fuera de su oficina, letras negras sobre acero cepillado. Denise Atwater, Enlace Cultural, Asuntos Internacionales. Parecía oficial, limpio. Permanente. Esta vez, la noticia se había corrido formalmente. El correo electrónico a toda la empresa llegó a las bandejas de entrada el viernes por la mañana. Enviado por el propio Luis Miguel. Era breve, claro y contundente. Explicaba su función, su trayectoria y, lo más importante, su valor. No lo presentó como una obra de caridad ni un gesto de satisfacción. Dejó claro que ella era la persona más indicada para el puesto. Punto. Pero eso no apagó el ruido. Algunos gerentes se quejaron entre dientes. Otros se ablandaron al verla en acción. Se manejaban las conversaciones con clientes extranjeros mejor que el software. Corregía errores de traducción en contratos antiguos que les habían costado dinero durante años. Y nunca presumía. Simplemente trabajaba con discreción, fluidez. Mejor de lo que nadie esperaba. El lunes, Denise fue invitada a una reunión con una delegación de Marruecos. La expansión de la empresa de Luis Miguel en el norte de África llevaba meses estancada por la falta de comunicación y la desconfianza. Entró en la sala con un blazer beige suave, se sentó a la mesa y se presentó en un árabe marroquí fluido. La sala cambió. Se notaba. El cambio. La gente se inclinó. Escucharon. Porque cuando alguien habla tu idioma, no solo se oyen palabras. Se oye respeto. Después de la reunión, uno de los socios marroquíes se acercó a ella en privado. Se tocó el pecho suavemente, una señal tradicional de gratitud. Nadie ha hecho eso por nosotros, dijo. No, no en nuestro idioma. No así. Denise asintió. ¿Importas? Eso es todo. A mediados de semana, Luis Miguel dio otro paso. Cambió el nombre de la sala principal de capacitación de la empresa, donde se reunían todos los nuevos empleados para la orientación y donde los líderes de nivel medio realizaban talleres. La placa que había fuera de la puerta fue retirada y se convirtió en la sala Atwater. Ningún gran anuncio, ninguna fiesta. Solo una señal discreta y un turno que significaba más que las flores o el pastel. Esa misma tarde, Luis Miguel se quedó fuera de la sala, observando cómo entraba un nuevo grupo de pasantes. Oyó a uno de ellos susurrar. ¿Quién es Atwater? Un miembro del personal superior respondió. Es alguien que le recordó a este lugar que la grandeza no siempre viene en traje. Ese mismo día, Denise encontró un sobresellado en su escritorio. Sin remitente, solo su nombre escrito a mano en mayúsculas. Dentro había una nota. Solía pensar que sería invisible para siempre, pero hoy me he alzado un poco más gracias a ti. Gracias. Sin firma. Solo la prueba de que la gente estaba mirando. Gente que necesitaba ver lo que era posible. Denise se quedó allí sentada, mirando las palabras, con un nudo en la garganta. No lloró. No lo necesitaba. Porque ese fue el momento en que se dio cuenta de que esto no era solo un trabajo. Era una puerta. Pero no todas las puertas permanecen abiertas sin luchar. Y alguien ya estaba planeando contraatacar. La reacción no tardó en aparecer. El jueves por la noche, Denise fue convocada a una reunión, no por Luis Miguel, sino por alguien de mayor rango. Eleanor, una miembro senior de la junta directiva que había volado desde Dallas. Llevaba la empresa desde los años 90. Trajes elegantes, lengua aún más afilada. Denise entró en la pequeña sala de conferencias del piso 17, donde Eleanor esperaba con una pila de papeles y la mirada fija. Tome asiento, dijo sin levantar la vista. Denise se sentó. Eleanor golpeó el bolígrafo 2 veces. Entonces, señora, he revisado su expediente. No tiene título universitario, ni formación corporativa previa,
ni certificaciones de gestión. Denise no se inmutó. Es correcto. Eleanor juntó las manos. Usted era conserje aquí hace 3 semanas. Yo lo era. Se recostó en su silla. Ayúdame a entender cómo alguien con tu experiencia gestiona ahora asuntos internacionales de alto nivel. Denise le sostuvo la mirada. Porque hablo los idiomas. Entiendo las culturas. Ya he arreglado 2 contratos con proveedores y superado un retraso de 3 meses en nuestro acuerdo con Marruecos. También ayudé a cerrar un acuerdo verbal con nuestros socios brasileños que el departamento legal ultimará la semana que viene. Eleanor frunció los labios. ¿Crees que esta empresa debería basarse en el instinto y el encanto? Denise sonrió levemente. No, ma. Lo soy. Creo que debería basarse en los resultados. Eleanor parpadeó. Era la primera vez que Denise la veía a dudar. No necesito caer bien, añadió Denise. Pero sí necesito ser útil. Y lo soy. Eleanor se levantó y cerró la carpeta lentamente. Eres una apuesta arriesgada. Ya estoy acostumbrada, dijo Denise en voz baja. Toda mi vida ha sido una. Cuando terminó la reunión, Denise no regresó a su oficina enseguida. Salió del edificio y se sentó en un banco al otro lado de la calle, contemplando la torre de cristal en la que ahora trabajaba. Durante tantos años había pasado por delante de ese edificio con el mismo uniforme, cargando productos de limpieza, preguntándose si alguien la veía. Ahora todos sí, y a algunos no les gustaba. Sacó su teléfono y llamó a su hija. «Hola, ma», respondió su hija. «¿Todo bien?» Denise dudó, luego asintió para sí misma. «Sí, solo necesitaba oír tu voz». «¿Segura?» «Estoy segura». Hablaron unos minutos, casi sin nada. La compra, el perro de su hija, una película nueva que quería ver. Pero solo oír su risa tranquilizó a Denise. Después de colgar, se quedó sentada en silencio. Luego se levantó, cruzó la calle y subió al ascensor hasta su piso. A la mañana siguiente, se había corrido la voz de la reunión con Eleanor, y para sorpresa de todos, Denise no se echó atrás. Llegó temprano, habló en una reunión de equipo, atendió una llamada con la oficina alemana sin necesidad de traductor. Tranquila, aguda, despreocupada. Ese mismo día, apareció una nota manuscrita en la pizarra de fuera de su oficina. Te famous. Sin nombre, solo 3 palabras que significaban mucho. En las semanas siguientes, ocurrió algo extraño. La gente empezó a acudir a ella, no solo en busca de traducción, sino de consejo, orientación, confianza. Se convirtió en la persona a la que acudían antes de proponer una idea. Se sentaba con los becarios y les daba consejos antes de las grandes presentaciones, y nunca menospreciaba a nadie. Uno de los becarios, un tímido chico vietnamita llamado Bao, le preguntó, ¿cómo aprendiste todos esos idiomas? Sonrió palabra por palabra. Igual que tú. Denise no solo hacía su trabajo. Estaba cambiando la cultura. Una tarde, Luis Miguel se unió a ella para tomar un café en la sala de descanso. He oído cosas buenas, dijo. Ella dio un sorbo a su taza. He intentado ignorar las malas. Estás causando sensation. Ella lo miró. ¿Eso es bueno? Él sonrió. Por aquí, significa que estás haciendo algo bien. Guardaron silencio un momento. ¿Sabes?, añadió, he estado pensando en empezar un programa de formación para el talento interno, sobre todo para la gente que no trabaja en oficinas. Probablemente haya más Denises en este edificio. Ella asintió. Las hay. Simplemente no las he visto todavía. La miró. ¿Quieres ayudarme a construirlo? Ella sonrió. Ya lo he empezado a hacer. A finales de mes, el programa piloto lanzó una nueva iniciativa llamada Voz Interior, diseñada para brindar a los trabajadores de todos los departamentos acceso a capacitación en idiomas, mentoría de liderazgo y visibilidad entre divisiones. Fue idea de Denise y tuvo mucho éxito. Finalmente, la invitaron a hablar en una cumbre de liderazgo logístico en Cincinnati, donde contó su historia no como una historia motivadora, sino como una dosis de realidad. Nunca fui solo una conserje, dijo al público. Hablaba con fluidez. Era capaz. Estaba lista. Pero nadie se fijaba lo suficiente en ello. Así que la próxima vez que te cruces con alguien sin título, pregúntate, ¿qué te estás perdiendo realmente? La sala quedó en silencio, y luego se levantó. Aplausos. Al salir, un joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Mi madre es empleada doméstica, dijo, y habla 5 idiomas. Antes me daba vergüenza decirlo. Denise le tocó el brazo. Nunca te avergüences de dónde vienes. Lo único de lo que hay que avergonzarse es de no ver la brillantez.
Salió de ese edificio más alta que nunca en su vida. No por los aplausos ni por el ascenso, sino porque no había cambiado para encajar en el puesto. Se había traído consigo misma cada faceta de su historia, y eso marcó la diferencia. Nunca asumas que conoces el valor de alguien por su ropa, su lugar de trabajo o su currículum. El talento no tiene código de vestimenta, la inteligencia no necesita permiso y la brillantez puede pasar de largo con una etiqueta y un trapeador. Si alguna vez te han pasado por alto, te han subestimado o te han ignorado, sigue adelante. La persona adecuada te verá. Y cuando lo haga, no tengas miedo de sentarte en la mesa. Mejor aún, lleva algunas sillas más contigo.